En esta sesión abordaremos la histología del timo, un órgano linfoide primario esencial en la maduración de los linfocitos T. Analizaremos su organización estructural, desde la cápsula y los tabiques hasta la distinción entre corteza y médula, así como el papel de las células epiteliales reticulares, los corpúsculos de Hassall y los procesos de selección positiva y negativa que garantizan la tolerancia inmunológica. Más que un simple órgano, el timo representa el punto de partida del sistema inmune adaptativo, donde se define la capacidad del organismo para reconocer lo propio y responder frente a lo extraño. Entonces, comencemos. Para poder entender al timo, seguramente necesitamos entender la hematopoiesis y la linfopoiesis. De manera general, la hematopoiesis y linfopoiesis nace de una célula madre hematopoyética. Esta célula madre lo que va a hacer es generar un progenitor y ese progenitor va a dividirse en un progenitor mielocítico y en un progenitor linfocítico. El mielocítico va a generar todo lo que corresponde a eritrocitos, megacariocitos que se van a dividir en plaquetas, mastocitos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas, por ejemplo, las células de Langerhans, monocitos que se van a convertir en macrófagos y finalmente neutrófilos. Entonces, a todo esto va a corresponder la línea mieloide, que nace de qué? De un progenitor mielocítico común. Ahora, la línea linfoide va a corresponder a todo lo que corresponde a linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B, natural killer, y estas células que finalmente cumplen funciones muy parecidas a las que hacen los linfocitos T a CD4. Sin embargo, de esas no vamos a hablar el día de hoy. Entonces, continuando, sabemos que el timo es un órgano linfoide primario. ¿Qué significa que sea un órgano linfoide primario? Que es aquí donde ocurre o la maduración o el origen de las diferentes células linfoides. En este caso es primario, ¿por qué? Porque le da paso a las linfocitos T de madurar. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos órganos linfoides primarios. Primero, la médula ósea y segundo, el timo. En estas dos zonas va a ocurrir el proceso de maduración y origen de estas células. Ahora, en este caso, algo muy importante es que va a ocurrir la linfopoiesis, que, como habíamos hablado antes, va a nacer de una célula mieloide linfocítica progenitora común, que vendría siendo esta de acá. Y esta se va a empezar a diferenciar tanto en linfocitos B inmaduros como en linfocitos T inmaduros. Por lo tanto, ambos van a tomar diferentes destinos. Primero, sabemos que los linfocitos T se llaman linfocitos T porque precisamente maduran en el timo, mientras que los linfocitos B se llaman linfocitos B porque la médula ósea en inglés se le conoce como bone marrow, y de esa manera ciertos linfocitos B van a madurar en esta estructura. Por lo tanto, les ponen el nombre de linfocitos B. Ahora, nosotros sabemos que tenemos esta célula progenitora común que va a generar unos linfoblastos, ¿cierto? Y esos linfoblastos que viajan al timo, en vez de llamarlos linfoblastos, les vamos a dar otro nombre, los vamos a llamar timocitos. Y estos timocitos finalmente en todo este proceso van a adquirir unos receptores TCR y van a hacer un proceso de maduración en el cual van a terminar siendo células T maduras, que también se le conocen en este caso y van a salir como
linfocitos T vírgenes. Este órgano es importante ya que es un órgano que se encuentra a nivel retroesternal y se evidencia sobre todo en niños, alcanzando un tamaño de 30 a 40 gramos. A lo largo de la vida, este órgano involuciona y va a reemplazarse su tejido con tejido adiposo. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo tenemos el órgano de un niño en el cual podemos ver la estructura eh, parenquimatosa completa, mientras que acá vemos el órgano de un adulto, el cual ha sido reemplazado principalmente por tejido adiposo. Ahora, algo muy importante de saber es que el timo embriológicamente deriva del endodermo y todo lo que corresponde a, a la cápsula y sus trabéculas, es decir, todo lo que es lo más exterior, todo esto que recubre al timo, va a venir del mesodermo. Y con esto podemos empezar a conocer ya exactamente su estructura. Pero primero necesitamos saber cómo es que llega un linfoblasto o el mismo timocito a ser una célula madura. Y en este proceso lo vamos a llamar la educación tímica. ¿Y esta educación tímica en qué consiste? Básicamente consiste en presentarle antígenos propios a el linfocito T para ver cómo actúa él. Es decir, dentro de toda la estructura tímica, nosotros vamos a encontrar estas células que son las células retículo epiteliales. También en inglés conocidas como Thymic Epithelial Cells. Y su abreviación son las TECS. Entonces, en la mayoría de este video, pues vamos a hablar de las TEC, las cuales son las mismas células reticuloepiteliales. Ahora, muy bien, estas células reticuloepiteliales le muestran un autoantígeno. ¿Qué es esto de autoantígeno? Es una proteína que le está diciendo a el linfocito que esta proteína es propia de su propio cuerpo. Es decir, que no la puede atacar porque no puede atacarse o no puede atacar al propio cuerpo, por el cual el linfocito T va a estar circulando. Por lo tanto, se lo presenta y mira qué respuesta genera. Si genera una respuesta muy exagerada, es decir, que el linfocito T se mira o se da cuenta que esto es del cuerpo y aún así lo ataca, pues lo que hace el cuerpo es mandar este linfocito T a la apoptosis, porque yo no quiero que este linfocito T ataque a mi propio cuerpo. Pero ahora, si este linfocito T reconoce que este autoantígeno es propio del cuerpo y no lo ataca, es decir, lo mantiene vivo, pues yo voy a darle paso a este linfocito T para que siga madurando. Y ese es el proceso de la educación tímica. Ahora vamos a ver cómo se divide el timo. Entonces, sabemos que el timo es un órgano bilobulado. Y si yo hago un corte, más o menos a este nivel, y lo miro desde arriba, voy a encontrar que está formado por muchos lóbulos a su vez. Y que esos lóbulos en conjunto van a estar rodeados por una cápsula que podemos ver acá de color amarillo. Esta cápsula va a empezar a invaginarse y a empezar a meterse dentro del tejido. Y cuando hace esto, lo que genera son unos pequeños lóbulos y estos pequeños lóbulos están rodeados por la misma cápsula, pero cuando están dentro del parénquima van a ser conocidos como trabéculas.
Estas trabéculas y esta cápsula van a tener un tejido conectivo denso y regular. Y ahora muy bien, nosotros lo que vamos a hacer en el timo es aprender a diferenciar qué es la corteza y qué es la médula. Entonces, como vemos, cada lóbulo que está rodeado por su propia trabécula va a tener distinta coloración. Una coloración hacia lo externo un poco más basófila y más oscura, mientras que el centro del timo va a ser de una coloración mucho más pálida o más eosinófila. Y esto nosotros lo podemos evidenciar acá, en la cual vemos una coloración más oscura hacia arriba y el centro se ve mucho más pálido. Igualmente acá, una coloración más oscura y una coloración más pálida. Entonces, a lo que nosotros vemos de coloración oscura lo vamos a llamar corteza. Esta es la corteza tímica. Mientras que lo que es mucho más pálido va a corresponder a la médula tímica. Una vez nosotros reconocemos eso, ya podemos empezar a diferenciar entre una y otra. Además, tenemos que entender que el timo es un órgano el cual va a estar irrigado o va a tener o va a recibir únicamente vasos linfáticos o va a tener vasos linfáticos de tipo eferente. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo tuviera en este timo vasos linfáticos aferentes, pues voy a tener aquí en su interior diferentes timocitos, es decir, linfocitos T que aún no son maduros. Y si aún no son maduros, no van a saber responder a lo que le llega a través de la linfa. ¿Y qué es lo que le llega a través de la linfa? Pues le van a llegar diferentes bacterias, diferentes patógenos, también virus, que van a empezar a señalizar a estos timocitos y van a generar un daño en el proceso de maduración tímica. Por lo tanto, seguramente si esto ocurriera, si tuviéramos vasos linfáticos aferentes, pues tendríamos o se estropearía el proceso de la maduración de los timocitos o la educación tímica que ocurre acá. Por lo tanto, el timo no recibe vasos eferentes, sino que solo va a tener vasos eferentes, los cuales van a enviar ya los linfocitos que están maduros y que ya están preparados para responder a estas señales. Otra cosa que podemos encontrar dentro del timo son las células reticuloepiteliales, que también las conocemos como las thymic epithelial cells. Y estas van a tener diferentes funciones dependiendo su ubicación. Sabemos que hay 6 tipos de células reticuloepiteliales y están organizadas en números del 1 al 6. Por lo tanto, vamos a empezar hablando de lo que es la corteza tímica. Como habíamos hablado antes, la corteza tímica se diferenciaba de la médula gracias a su coloración más oscura. ¿Y por qué se debe esto? Porque tenemos muchos linfocitos, es decir, en esta zona vamos a ver la maduración de los timocitos más iniciales. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Y es que los timocitos maduran de arriba, es decir, de lo más alto de la corteza hacia abajo. Entonces, si yo tengo muchos timocitos, porque en esta zona son muy maduros y es decir, hay mucha replicación mitótica, pues voy a tener una gran cantidad de células en esta zona, todas apeñuscadas una tras otra, y por eso se le da esta coloración a la corteza tímica, porque primero son inmaduros y segundo hay un gran proceso mitótico. ¿Por qué? Porque yo los voy a estar educando inicialmente acá y yo quiero saber cuáles sirven y cuáles no. Entonces, por lo tanto, creo muchos linfocitos para probar a varios y poder generar un número necesario de linfocitos. Ahora,
en esta zona vamos a tener células reticuloepiteliales de tipo 1, 2 y 3. Entonces, estas células reticuloepiteliales también se organizan del mismo modo de arriba hacia abajo y es muy fácil aprenderse su ubicación porque a nivel de la cápsula, es decir, lo más externo, van a estar las tipo 1. En la mitad de toda la corteza van a estar las tipo 2 y entre la médula y la corteza van a estar las tipo 3 que van a estar junto a las tipo 4. Pero entonces solo vamos a decir que las 1, 2 y 3 son las células reticuloepiteliales que se encuentran en la corteza. También en el estroma tímico vamos a poder encontrar macrófagos, células dendríticas y células reticuloendoteliales. Además, nosotros vamos a poder encontrar una cápsula, como podemos ver acá. Entonces aquí tenemos el timo de un niño en el cual de color azul se coloreó a la cápsula. Y esta cápsula va a estar conectada con el medio externo. Por lo tanto, va a tener vasos sanguíneos discurriendo por esta zona. Si yo tengo vasos sanguíneos discurriendo por esta zona, lo que seguramente vaya a obtener es que puedan entrar patógenos que también discurren por acá. Y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues el timo crea una barrera que es conocida como la barrera hematotímica. Y esta barrera hematotímica va a estar conformada por células reticuloepiteliales. Además, en esta zona de la corteza va a ocurrir el proceso de selección positiva. ¿Qué es la selección positiva? Es básicamente lo que nosotros ya habíamos hablado antes. Si el timocito reconoce que su cuerpo es su cuerpo o no. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, en este caso, lo que va a hacer la célula reticuloepitelial es presentarle un antígeno. ¿Este antígeno cómo se llama? Se llama complejo mayor de histocompatibilidad tanto tipo 1 como tipo 2. ¿Y se lo va a presentar a qué receptor? Al receptor que nosotros habíamos dicho que generaban o se expresaban en los linfocitos T inmaduros, que son estos receptores, que son los receptores TCR. Entonces, aquí vemos cómo el complejo mayor de histocompatibilidad se une al receptor TCR y vemos que esta célula es una célula CD4, es decir, que le estamos presentando un CD4 en esta interacción. Por lo tanto, si esta célula ataca a la célula reticuloepitelial que es propia de su cuerpo, pues yo mando a este linfocito T a que haga apoptosis. Pero si reconoce que esta célula hace parte del cuerpo y no la ataca, pues vamos a decir que tiene un CD4 positivo. Es decir, que aquí hizo la primera selección positiva. Ahora también vamos a tener células que van a presentar el CD8 y es el mismo proceso. Entonces, si yo le presento el CD8 y en este caso reconoce que la célula es propia del cuerpo y no la ataca, vamos a tener un CD8 positivo. Y en este proceso se realizó, o aquí ya tenemos la selección positiva, es decir, lo único que queremos saber es, o es ponerle un positivo al CD4 y al CD8. Y a esto también le podemos decir como selección doble o prueba doble positiva. Y con eso ya tenemos un linfocito, o bueno, un timocito que es más maduro. Por lo tanto, vamos a continuar con las funciones de cada una de las células reticuloepiteliales, desde la 1 hasta la 3. Entonces, iniciando tenemos que habíamos hablado de que la 1 se va a encontrar en la zona más apical del lóbulo, que es la cápsula, y en la cápsula veíamos que discurrían vasos sanguíneos. Por lo tanto, yo no quiero que entren sustancias, y aquí voy a ubicar en orden cronológico a esta célula reticuloepitelial de tipo 1, que lo que va a hacer
es ayudar a formar la barrera hematotímica para que no pasen los componentes que podrían generar un daño en la educación tímica. En segundo lugar, vamos a tener entre la corteza y la médula, vamos a tener en toda la mitad de la corteza a las células reticuloepiteliales de tipo 2. Estas células reticuloepiteliales de tipo 2 lo que van a hacer es primero ayudar en el proceso de selección positiva, es decir, favorecen la maduración de los timocitos o también conocidos como linfoblastos. Y segundo, sabemos que el timo no cuenta con fibroblastos, no tiene fibroblastos. Por lo tanto, y como vimos, si no tiene fibroblastos no puede generar matriz extracelular y por eso vemos que en los adultos el timo no se reemplaza por tejido conectivo, o por tejido fibroso, sino que se reemplaza por tejido adiposo. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que si yo no puedo generar una matriz extracelular, no puedo generar un sostén. Entonces, ¿quién asume la función de los fibroblastos? Y es las células reticuloepiteliales de tipo 2, que además de favorecer la selección positiva, van a generar ciertas extensiones y van a generar lo que conocemos como un citoretículo, que va a darle sostén a esa tímica. Y continuando entre la corteza y la médula vamos a encontrar a estas células, que son las células reticuloepiteliales de tipo 3, que van a formar la división entre la corteza y la médula, formando algo que conocemos como la barrera córtico-medular. ¿Por qué necesito una barrera córtico-medular? Porque yo tengo aquí timocitos inmaduros que no quiero que pasen acá, porque si pasan podrían salir por la vénula poscapilar e ir a todo el cuerpo, y si no están bien entrenados, pues podrían generar procesos de enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo se va a ver la corteza a nivel de laboratorio? Primero, nosotros tenemos que saber que se ve mucho más oscura. Todo esto que estoy señalando es la corteza. Y si yo hago un zoom, pues voy a encontrar dos componentes principalmente, tanto los timocitos o también los linfoblastos, que como decíamos son células grandes que tienen un núcleo prominente. ¿Por qué es un núcleo prominente? Porque en el núcleo vamos a tener ADN y este ADN pues va a estar aumentado de tamaño porque yo necesito producir y producir más nutrientes. Entre más nutrientes produzca, pues obviamente más proteínas voy a necesitar y por lo tanto el núcleo como medio de compensación va a aumentar de tamaño y por lo tanto vemos aquí células que están con un núcleo prominente. Y al lado de esas células vamos a encontrar las células reticuloepiteliales, que van a ser mucho más grandes y van a ser de una coloración más eosinófila. Ahora, si yo hago zoom, voy a encontrar esto. Voy a encontrar que a comparación de la médula, que podemos encontrar aquí colorear de color amarillo, pues la corteza tiene demasiados linfoblastos o timocitos. Entonces aquí vemos uno, otro, y vamos a buscar también células que tengan otra coloración, como lo puede ser esta o esta. Por lo tanto, aquí yo ya sé que esto correspondería a la células reticuloepiteliales. Aquí podemos ver otra imagen en la que vemos claramente que hay un montón de células apeñuscadas y otras células como son esta, y así sucesivamente. Aquí finalmente vemos una trabécula, es decir, es como si yo cogiera esta parte de acá, por ejemplo, aquí esta es la cápsula, y esta cápsula generó esta trabécula en la que dividió este lóbulo B de este lóbulo A.
Entonces, por lo tanto, aquí yo estoy viendo al lóbulo A y aquí al lóbulo B, separados por esta trabécula, que es de tejido conectivo denso y regular. Aquí lo que yo voy a encontrar es que hacia lo más exterior pues va a estar la corteza y por lo tanto puedo diferenciar toda esta coloración típica. Y como habíamos hablado, las células se ubican de la corteza, o sea, desde lo más alto de la corteza hacia lo más interno, en orden numérico. Entonces, en esta zona que está pegada a esta trabécula o a la cápsula, vamos a encontrar las células reticuloepiteliales de tipo 1. En la mitad podemos encontrar las de tipo 2 y finalmente entre médula y corteza vamos a encontrar las de tipo 3. Y así ya podemos reconocer lo que corresponde a la corteza tímica. Ahora vamos a hablar un poco de cómo diferenciar en un aumento de 40x si estoy hablando de células tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4. Iniciando, sabemos que la corteza o la cápsula, digámoslo así, con las trabéculas son lo más exterior. Por lo tanto, si yo encuentro que hay una coloración diferente como una barrera en esta zona, pues es buscar si hay células o no hay células. Como veo que acá no hay células, puedo decir que efectivamente estoy en lo más exterior del lóbulo y por lo tanto eso corresponde a la cápsula. ¿Qué células encontraba en la cápsula? Las tipo 1. Por lo tanto, si a mí me ponen un indicador señal en esta zona, voy a poder decir que encuentro células reticuloepiteliales de tipo 1 que van a tener como función formar la barrera hematotímica. Ahora continúo y voy a bajar hacia allá todo lo que corresponde al tejido del timo. Y voy bajando y voy a encontrar otra vez nuevamente células de diferente coloración. Sabíamos que lo que está en el intermedio entre todo el tejido va a ser las células reticuloepiteliales de tipo 2. Es decir, que si yo no veo una barrera arriba ni una barrera de otro lado, es decir, aquí yo no veo nada de una coloración diferente, pero veo células, digamos que en el intermedio, lo que yo voy a poder decir es que estoy efectivamente en toda la mitad de la corteza. Y si sé que estoy en toda la mitad de la corteza, puedo decir que tengo células reticuloepiteliales de tipo 2, que va a tener como función participar en la selección positiva y también formar un citorretículo, que es básicamente el esqueleto del timo. Y finalmente, yo sé en esta zona que aquí tengo otra barrera, que es muy parecida a esta que habíamos encontrado acá. Por lo tanto, aquí yo sé que no hay células, pero si yo la comparo con esto, sé que aquí sí hay células. Entonces, si sí hay células, yo podría decir que en esta zona, efectivamente, voy a continuar con la médula. Y si continúo con la médula, o sea, es decir, que yo estoy seguro que esto es corteza y hacia allá está la médula, puedo decir que aquí están ubicadas las células reticuloepiteliales de tipo 3 y 4 que van a formar la barrera córtico medular. Y además, en la literatura se menciona que también participan en el proceso de selección positiva. Ahora vamos a empezar a hablar de la médula tímica. La médula tímica se ve más pálida que la corteza. Primero, porque hay menor densidad de timocitos, porque tiene células más grandes y más maduras. ¿Qué significa esto? Que si en la corteza yo tenía células que necesitaban muchos nutrientes y tenían un núcleo demasiado grande, lo que voy a hacer en la médula, ya cuando son más maduras, es que ya no necesito tantos nutrientes ni tantas proteínas
para estas células. Por lo tanto, son células que se ven sí o sí más grandes y además tienen un núcleo más pequeño, lo que significa que se van a ver un poco más eosinófilas. Por otro lado, sé que en esta zona de la corteza yo lo que estaba haciendo era la selección positiva, es decir, estaba dejando pasar o llevando a apoptosis a otros linfocitos. ¿Cuántos de estos linfocitos se llevaron a apoptosis en la corteza? Del 80 al 98%. Es decir que en esta zona de la médula van a haber un número mucho menor de timocitos, es decir que va a haber una menor densidad de timocitos por la razón de que en esta zona de la corteza ocurrió un gran número de apoptosis. Ahora, en esta zona pues también vamos a encontrar timocitos maduros, células reticuloepiteliales, de las cuales vamos a hablar de la 4, 5 y 6, macrófagos, células dendríticas y algunos linfocitos T. En esta zona vamos a tener las vénulas postcapilares que van a permitir el paso de los linfocitos T maduro. Es decir, aquí yo maduré a los linfocitos T, digamos, aquí vemos la corteza, y aquí yo maduré ya perfectamente a los linfocitos T, que son linfocitos T vírgenes. Van a viajar por esta vénula postcapilar y van a ir a la circulación hematógena para dirigirse a los ganglios linfáticos, donde van a estar esperando para que les llegue un antígeno, es decir, la información de que hay una bacteria en el cuerpo, y pasen de ser vírgenes a ser linfocitos diferenciados. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a poder encontrar a nivel de la médula? Y son los corpúsculos de Hassall, que también son conocidos como corpúsculos tímicos. Estos corpúsculos tímicos son agregados concéntricos de células reticuloepiteliales de tipo 6, que son realmente queratinizaciones o calcificaciones de la misma célula reticuloepitelial tipo 6. Aquí los podemos ver. Entonces yo maduro y voy madurando y tengo las 1, las 2, las 3, 4, 5 y 6. Estas células 6 se van a ir agregando unas con otras, se van a empezar a unir unas con otras y van a empezar a unirse a esta zona. Y se empiezan a unir y se empiezan a unir y van formando lo que conocemos como, vemos acá, como los corpúsculos de Hassall o corpúsculos tímicos, que básicamente ya son muchas células tipo 6 o reticuloepiteliales de tipo 6 reunidas. Además, en esta zona va a ocurrir el proceso de selección negativa. Y la selección negativa básicamente es matar a los linfocitos que se unen con mucha afinidad a los autoantígenos. ¿Qué significa esto? Que yo aquí tengo el linfocito y va a llegar la célula reticuloepitelial a esta zona y le va a mostrar un autoantígeno, ¿cierto? Y esta célula, este linfocito, recordamos que tenía el TCR, el receptor TCR, y este autoantígeno puede ser el complejo mayor de histocompatibilidad o también puede ser el antígeno HLA o Human Leukocytarian Antigen, es decir, el antígeno leucocitario humano. Entonces se lo muestra y el linfocito tiene diferentes opciones. La primera, no reconocerlo, y si no lo reconoce, pues no me sirve, entonces lo mato. La segunda es reconocerlo de manera intermedia, es decir, más o menos, y como lo reconoce más o menos, pues no lo va a matar, ¿cierto? Porque al no saber bien qué es, pues va a mantener a la célula viva. Y la última y tercera opción, que lo reconozca con una alta afinidad. Si lo reconoce con una alta afinidad, lo que va a dar como respuesta es la destrucción de la célula que presentó el antígeno. Y por lo tanto es un linfocito que no me sirve. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es matar a este linfocito que reconoció con una alta afinidad. Por lo tanto, lo único que nos sirve es que lo reconozca de una manera intermedia para poder
dejar que siga madurando y pueda viajar por la vénula postcapilar y se dirija al ganglio linfático. Por lo tanto, a esto se le llama selección negativa, es decir, voy a seleccionar los que ya no me sirven, ¿sí? Y voy a dejar pasar los que reconocieron de manera intermedia. Además, ¿por qué se llama selección negativa? Porque si no me sirve, yo voy a hacer un proceso adicional, que es la expresión del aire. El aire lo que va a hacer es señalizar a las células dendríticas, a los macrófagos y a diferentes células inmunitarias. ¿Para que qué? Para que estos dos que o no reconocieron o reconocieron con alta afinidad sean destruidos. Por lo tanto, a eso se le llama selección negativa, para matar a los que ya no me sirven. Ahora vamos a continuar viendo qué hace cada una de las células 4 reticuloepiteliales de tipo 4, 5 y 6. Entonces, las tipo 4, como están pegadas a las tipo 3, van a formar la barrera córtico-medular. Las 5 cumplen la misma función casi que las dos, porque están en toda la mitad de la médula. Por lo tanto, van a formar el citoretículo y además van a ayudar a expresar los complejos mayores de histocompatibilidad, generando pues o facilitando la interacción con timocitos, lo que conocemos como la maduración o educación tímica. Y finalmente, las células reticuloepiteliales de tipo 6, que son corpúsculos de Hassall. Entonces, si a mí me preguntan qué hacen las células reticuloepiteliales de tipo 6, sé que van a formar o ayudar a formar los corpúsculos de Hassall. Y además generan un proceso de tolerancia periférica según diferentes autores, en el cual van a producir linfopoyetina estromal, que lo que va a hacer es, esto es una citoquina que le dice a estas células o a las células T vírgenes que se diferencien en células T de tipo regulado. Ahora vamos a ver cómo se ve la médula. Aquí puse corteza, pero realmente es médula. Entonces, ¿cómo se ve la médula? Reconozcamos nuevamente. Aquí yo tengo un lóbulo en el cual veo una coloración oscura, que es todo esto que está acá, todo esto que está acá. Esto correspondería a la corteza y la médula es todo lo que resta. Entonces, veo unos conglomerados muy grandes que podrían ser esto, ¿cierto? Que seguramente me estarían indicando que pueden ser los corpúsculos de Hassall, porque los corpúsculos de Hassall son propios de la médula tímica. Ahora, hagámosle un zoom o un aumento. Entonces, le hago un aumento a esta zona y efectivamente lo que voy a poder encontrar son estas células, estos corpúsculos que parecen demasiado a los corpúsculos de Pacini que encontrábamos en la hipodermis. Entonces aquí vemos que estos son los corpúsculos de Hassall. Además, ¿cómo podemos saber que es médula? Porque hay una concentración o una densidad de timocitos demasiado baja. Entonces podemos encontrar espacios, es decir, no hay conglomeraciones como lo podíamos ver en la médula. Recordemos y veamos otra imagen de la médula en la cual veíamos estos conglomerados de células o de células linfocíticas inmaduras o también conocidos como timocitos. Aquí no vemos ninguno de esos conglomerados y vemos muchos corpúsculos de Hassall. Continuando, yo quiero hacer la diferenciación. Nuevamente, si puedo ver que hay corteza y médula, pues es mucho más fácil guiarme desde acá. Entonces, aquí yo veo un montón de conglomerados, pero acá veo la diferencia de coloración y puedo encontrar la diferencia de densidad de timocitos. Y aquí sé que efectivamente estoy en médula y aquí en corteza. Continuando, voy a volver a buscar. Y en este es mucho más fácil diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí puedo ver esta densidad poblacional de timocitos. Veo, además de eso, que aquí está la cápsula. Entonces, si estoy cerca de la cápsula, sé que estoy en corteza. Y finalmente, otra cosa que me puede guiar demasiado para saber que estoy en médula es
esta estructura grande de acá, que es el corpúsculo de Hassall. Entonces, este corpúsculo de Hassall sí o sí me está diciendo que estoy en médula, además de las otras características de las que habíamos hablado, que son la disminución de densidad poblacional, y aquí yo podría encontrar la barrera córtico medular, en la cual veo células de tipo 3 y de tipo 4. Continuando, aquí veo nuevamente, esto de acá sería la corteza por la densidad poblacional, aquí podemos ver, y aquí médula por los corpúsculos, por la densidad poblacional, y voy a empezar a buscar las diferentes células. Sé que aquí hay un corpúsculo de Hassall y quiero buscar entonces las tipo 5. ¿Por qué? Porque yo sé que en esta barrera córtico-medular sí o sí van a estar las 3 pegadas junto a las 4. Por lo tanto, en esta zona yo no voy a buscar las 4, sino que voy a buscar sí o sí las 5. Entonces, ¿las 5 cuáles son? Son aquellas que sí o sí estén rodeando al corpúsculo de Hassall. Entonces yo me acerco al corpúsculo de Hassall y busco. Acá hay una que tiene una coloración diferente. Aquí posiblemente hay otra. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Y así sucesivamente puedo encontrar células reticuloepiteliales de tipo 5. Y estas de acá, estos corpúsculos, serían las tipo 6 específicamente. Nuevamente busco acá corteza, aquí veo la cápsula, aquí está la barrera hematotímica y finalmente pues encuentro aquí el corpúsculo de Hassall y alrededor las diferentes células que podrían ser estas que podemos encontrar acá, esta que puedo encontrar acá, esta que puedo encontrar acá, acá, que vendrían siendo las células reticuloepiteliales de tipo 5. Y aquí vemos nuevamente una imagen en la cual les veo la barrera, en la cual veo aquí corteza y aquí médula. Entonces en esta barrera encuentro las 3 y las 4. Aquí encuentro o veo un corpúsculo de Hassall y alrededor voy a encontrar estas de acá que vendrían siendo las tipo 5 y finalmente las tipo 6 que van a estar dentro del corpúsculo de Hassall. Y con eso hemos terminado lo que corresponde al timo. Nuevamente aquí puse corteza tímica, pero esto es médula. Y esto va a ser básicamente el resumen que tenemos de timo. El timo es un órgano bilobulado que va a tener una cápsula que estoy coloreando de color amarillo, que va a tener vasos sanguíneos. Por lo tanto, esta cápsula va a estar formada por la barrera hematotímica, que sí o sí va a ser formada por las células reticuloepiteliales de tipo 1. Y esta cápsula, que es de tejido conectivo denso irregular, se va a empezar a invaginar para formar diferentes lóbulos. Forma estos diferentes lóbulos y en estos lóbulos encontramos una corteza que va a tener células reticuloepiteliales, como ya habíamos dicho, 1, 2 y 3, y una médula, que la médula va a tener las tipo 4, las tipo 5 y las tipo 6, que van a ser los mismos corpúsculos de Hassall. Tanto en esta zona de acá arriba vamos a tener la selección positiva, es decir, corteza es igual a selección positiva, mientras que en la médula vamos a tener lo que corresponde a la selección negativa por la expresión del aire, que va a inducir a células dendríticas y macrófagos para que maten a los timocitos. Y estos timocitos que sí maduran y no son atacados por las células dendríticas, van a viajar a través de las vénulas postcapilares y viajar a la circulación. Nuevamente, aquí encontramos a los corpúsculos de Hassall, entonces aquí estamos definitivamente en médula y continuamos con aquí un corpúsculo de Hassall bien delimitado y finalmente vemos la diferencia entre la corteza y su médula con sus correspondientes corpúsculos de Hassall característicos. Así que muchas gracias. Este sería el final de la histología de timo y en el otro video vamos a hablar de la histología del vaso.